Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues me he quedado sin palabras, Josep. ¿Qué dirías tú de lo que tienes delante? Es difícil describir estar en el kilómetro cero de la civilización. Bien. Aquí el ser humano dejó de ser nómada para establecerse y lo hace con una construcción desconcertante. Lo tenías delante, puedes describirlo igual que yo. Estamos hablando de estructuras circulares con unas enormes vigas o columnas, mejor, ¿no?, que se erigen hacia lo alto y que encima de cada una de ellas hay unas pequeñas oquedades que son conocidas como cazoletas, Sí. que eran utilizadas para poner esencias. Con lo cual no me puedo imaginar, el cerebro me estalla saber cómo era esto y qué era esto exactamente hace 12.800 años. Porque hay que decir que estamos en el templo más antiguo, bueno, se supone que es un templo más antiguo de la historia de la humanidad. Estamos en Göbekli Tepe, Josep. Sí, la emoción Es brutal, ¿verdad? nos puede. Hemos sacado nuestras cámaras, hemos disfrutado como enanos haciendo fotografías a las muchas figuras que están esculpidas en estas columnas, en especial esta que tengo a mi espalda, Sí. conocida como la escena o la estela del buitre, porque marca la configuración que permite datar más allá del carbono 14 un acontecimiento, un hito, ¿no?, astronómico. Esa mini edad de hielo que seguramente hizo cambiar el modo de vida de los seres humanos de aquella época, de ser cazadores-recolectores a empezar con la agricultura. Pero antes estuvo esto, antes estuvo Göbekli Tepe. Antes estuvo esto, de lo que todavía, pues sinceramente hay muy pocas respuestas y sí muchísimas preguntas. Lo vamos a tratar a lo largo del programa de hoy. Hemos querido empezar antes de la sintonía del Colegio Invisible, porque sinceramente muy poquitas veces, por no decir casi nunca, se puede empezar un programa en un lugar tan auténtico, tan genuino y a la vez tan extraño como Göbekli Tepe. Dicho lo cual, empezamos con el programa. En Oriente Próximo han descubierto un antiguo templo, construido miles de años antes que las pirámides de Egipto. Muy anterior a las primeras civilizaciones, la mesopotámica, la minoica y la maya. Erigido en la remota edad de piedra. Es extraordinario. Pero ¿quién lo construyó? ¿Y por qué? No son de este mundo. Son antropomorfos, pero no humanos. Pocos lugares hay en el mundo que despierten tantos enigmas como Göbekli Tepe, en el sudeste de Turquía. Porque cuando la pirámide de Keops se estaba construyendo, este templo hacía ya 7 milenios que permanecía sepultado por las arenas del desierto y por toneladas de incógnitas. Es el templo más antiguo de la historia de la humanidad. Con más de 13 milenios, las piedras de Göbekli Tepe están grabadas con misteriosos animales, criaturas oscuras y símbolos indescifrables, que nos llevan de cabeza a un tiempo en el que este lugar fue punto de invocación y tierra santa de una civilización de la que sabemos muy poco. Y hoy, desde el Templo Maldito, iniciamos un apasionante viaje en un colegio invisible muy especial. ¡Comenzamos! Más que empezar diciendo hola, ¿cómo estáis?, casi es mejor decir hola, ¿cómo estás tú? Porque realmente desde esta mañana, esta introducción que habéis escuchado y que hemos grabado en uno de los lugares más alucinantes que uno se puede encontrar en todo el planeta, de los más desconocidos, su historia todavía se está escribiendo y posiblemente, el que da inicio, como decía Josep en esta introducción, antes de la sintonía del programa, de ahí parte el kilómetro cero de nuestra historia reciente. También de nuestra historia antigua. Lo primero que quiero hacer es pedir perdón porque desde esta mañana hasta ahora prácticamente he perdido la voz. Yo creo que son las emociones. Querido José Guijarro, ¿cómo estás? Pues ¿cómo puedo estar? Aparte de rodeado de gente maravillosa que nos ha acompañado en esta incursión, hay que decir, novedosa para ambos, en este terreno inhóspito que corresponde a la cuna de la civilización, pues estoy emocionado porque hemos tenido un día extraordinariamente
bonito en cuanto a emociones, extraordinario en cuanto a vivencias y recuerdos, y que estoy seguro que esto pues marca un antes y un después. Lo ha hecho en la historiografía, pues lo hace también en lo personal. ¿Te imaginaste en algún momento que ibas a empezar el programa desde un lugar como este? Pues no, y hay que decir, porque no lo saben nuestros oyentes, que nos encontramos en Urfa, que es una ciudad que fue fundada antes, según la tradición, del diluvio universal, que es una de esas ciudades de las que nos habló Enoc, un profeta bíblico, y que por aquí han pasado pues Tokiski, Edesa, fundada por Alejandro Magno en el 323 a.C., y hoy día es conocida como Urfa. Hay que decir, perdona, que estamos aproximadamente a unos 40 kilómetros de Siria. Sí, estamos en la frontera con Siria, un sitio muy agradable para la venir cuna de la civilización, sí. Es decir, Mesopotamia, en fin, bueno, fíjate todo lo que se ha creado y todo lo que ha salido de aquí, ¿no? Ya que lo dices, somos hijos de esto, ¿no? Empezamos nuestra incursión en estas tierras comiendo nada más y nada menos que a orillas del río Éufrates, sí, ¿no? Con lo cual, este es un sube-baja de emociones extraordinario, que no me extrañe que tus defensas, pues al final hayan claudicado. Se han ido a la mierda, literalmente. Pues, lo has dicho muy a lo Guijarro. Muy bien. Sí. Bueno, es que ya sabes que todo se pega menos la hermosura en este caso. Así que, bueno, te voy a dejar a ti que presentes a este maravilloso grupo de viajeros a los que estamos acompañando, porque realmente aquí hay gente que tiene un conocimiento tremendamente profundo de las historias que contamos cada martes, cada jueves, pero también las que surgen en cada viaje. Es que realmente uno aprende en el día a día del conocimiento que tiene esta gente verdaderamente preparada. Es que ahora mismo, por ejemplo, tengo delante de nosotros, a nuestra derecha, ahora en un ratito le daremos paso a un novelista, un escritor, que creo que está disfrutando extraordinariamente de este viaje. Se llama José María Aznar, y no es una broma. No. Es real. Le llamamos el presi, ¿verdad? Pero nada tiene que ver con el político, al menos que yo sepa. Hasta físicamente no se parece a nada. Y nosotros además decimos siempre en el Colegio Invisible que la política queda totalmente al margen de lo que es este espacio para intentar estar un rato largo en las nubes y luego ya llegará Jesús Ortega, que nos bajará a tierra, ¿no? Pero sí, José María Aznar fíjate que él ha traído consigo a este escenario tres tests. Por eso te iba a decir, que es que tiene ahora mismo pues las tres de las tres T's, aunque parezca lo de tres tristes tigres, pero que podemos encontrar en Göbekli Tepe. Yo pido ahora mismo a nuestros queridos invisibles que se encuentran al otro lado de estos micrófonos que entren en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en @ColeInvisibleOC, Twitter, también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero, y ahí estamos colgando pues desde ya mismo las fotografías de este viaje absolutamente apasionante, donde entre otras muchas cosas están esas T's milenarias, decamilenarias podemos decir, llenas de figuras extrañas, y precisamente José María Aznar, que aparte de una gran persona y de un gran viajero, es un grandísimo autor, ha escrito un libro que se llama Tepe y que está basado, bueno, es una novela que tiene una parte importante, pues ubicada precisamente en el lugar que hemos estado visitando hoy y que me imagino que habrá disfrutado como un niño pequeño, si los demás lo hemos hecho. Mira, hasta el punto de quedarnos sin voz. Yo te voy a contar una intimidad, y es que mañana, que será dentro de un rato, porque estamos grabando casi cerca de la medianoche, va a ser su aniversario de boda. No me digas. Y va a estar aquí. Hay gente que se sigue casando. Y va a estar aquí, a miles de kilómetros de su amada esposa, porque amada esposa que además se le ha encargado un regalo, me consta, como esto ya lo va a escuchar. Claro, para no llevarle regalo. Claro, imagínate. Precioso, yo lo he visto, precioso. Y que ha elegido este enclave, este momento, esta situación, porque es tan importante, ha movido tantas cosas en su vida como para escribir un libro, ¿verdad? Le mandamos un beso enorme a Irene y le agradecemos que nos haya dado la oportunidad de poder compartir estos días con esta persona, a la que vuelvo a repetir en unos minutos. Si te apetece, te daremos paso para que nos cuentes, bueno, pues un poco lo que es esa novela y lo que está suponiendo este viaje para ti, porque entiendo que, bueno, tiene que ser un viaje realmente especial. Pero déjame decirte que él es solo uno de los 32 viajeros que están aquí deseando que se les escuche. Buenas noches, ¿cómo estáis? Cómo mola la gente ruidosa, ¿eh? Sí, algunos mucho. Sí, pues precisamente si hay alguien muy ruidoso desde hace ya muchos años, que cuando decimos de apuntarnos o de hacer este tipo de
¿Lo podemos llamar expediciones? Porque esto Sí, es una aventura. sí. O sea, aquí hoy nos hemos encontrado con unos cuantos chinos y poquito más. Sí, Realmente en Göbekli Tepe lo que había era mucho chino, sí. mucho viajero turco, pero si hay alguien que la lía siempre. Y sobre todo si le dices, oye, que nos vamos a ir a un sitio que está un poco apartado de todo, vamos a visitar el Kurdistán, vamos a subir a la tumba del rey Antíoco en Nenrut, que menuda subidita, y luego vamos a ver Göbekli Tepe, ¿te apuntas? Y se apunta. ¿A ti quién se te pasa por la cabeza? Pues nada más y nada menos que alguien que tienes a tu derecha, que nos ha acompañado en multitud de expediciones, que se llama Juan Friedman, que es amigo, es querido amigo de ambos y que además es experto, aquí le va como anillo al dedo, en historia bíblica. Juan Friedman, ¿cómo estás? Bueno, sorprendido de vuestra conversación hasta el momento, pero tratándose de 12.000 años de historia, habíamos estado en lugares que no sobrepasaban los 6.000 y de repente lo hemos duplicado en un santiamén. Si bien estamos en un lugar que bíblicamente también tiene una cantidad de elementos interesantísimos, no me pasó por la cabeza que yo iba a llegar aquí al medio de la Mesopotamia y que me iba a caminar 11.000 pasos para subir al monte Nimrod y para ir recordando todos estos nombres que cantidad de veces pasaron por mi cabeza, pero estar en el lugar es impresionante. Porque hay que decir que a pesar de la lozanía de tu voz, tú ya tienes una cierta edad, por lo tanto, 3.000 pasos... Sí, sin lugar a dudas, son 3.000 años que uno arrastra y sin embargo, pues gracias a la compañía que llevamos, que se preocupan por mí en todo momento y me ayudan sin dudarlo en ningún momento, en ningún instante, puedo subir montañas y bajar valles. Pues la última visita que hicimos hoy, por ejemplo, con unas anécdotas y unas historias, unos midrashim que están tanto aportados por el judaísmo como por el islam, y se trata de mismos personajes, como es el patriarca Abraham, del cual conocemos muy poco, porque la historia de Abraham es una historia bíblica muy centrada y muy concentrada en el encuentro del hombre con Dios, pero los detalles que han ido saliendo precisamente por estar en el lugar donde la tradición dice que nació el patriarca Abraham, una cueva. Pero es que te conozco y como sí que me revientas el programa cada vez que tienes oportunidad, vamos a ir a lo que estábamos hablando. Estábamos en el monte Nenrut. Habías comenzado diciendo algo que yo creo que es clave para entender, Juan, el lugar o los lugares que hemos estado visitando estos días y que vamos a seguir visitando. Y es que has dicho, se ha duplicado el espacio temporal. Es decir, cuando uno está en Göbekli Tepe tiene que tener la idea de que está visitando un sitio que cuando es tapado, nadie sabe por qué, cuando la gente que construyó este lugar de repente deciden abandonarlo y no se vuelve a saber nada de él, faltaban 4.000 años. 4.000 años para que se construyera la gran pirámide de Keops. Es que es una cronología absolutamente brutal. Increíble. Pero también tenemos que entender que si nos encontramos con un lugar como el que hemos visto hoy, que de adentro de la tierra surge un templo, y un templo que está decorado con dioses de piedra, que están hablándole a la gente desde hace miles de años, pero llega un momento donde aquellos que vienen a cambiar a quienes crearon a estos dioses y que los pusieron ahí para hablar y para encontrarse con los pueblos que venían precisamente atraídos por ello, lo tapan para tapar a los dioses. Pero déjame, es que da la sensación de que todo el mundo sabe de qué estamos hablando y a lo mejor convendría poner en situación a nuestros oyentes. Vamos a describir exactamente qué es el lugar, cómo es descubierto, la historia propia que se supone que tiene, porque hasta ahora podemos decir que prácticamente casi todo lo que se habla de este lugar son elucubraciones. Sí, son elucubraciones porque forman parte de la prehistoria y si una característica tiene ese periodo es que no hay registro escrito.
y al no haber registro escrito, pues obviamente todo lo que podemos hacer son suposiciones en base a su arquitectura, las representaciones, a los artefactos y hallazgos que se pueden hacer en estos yacimientos. En esta zona no solamente está Göbekli, no solamente está Karahan, hay más de 18 santuarios, vamos a decirlo así, que por avatares desconocidos fueron la cuna de la humanidad. Cuando yo refería el kilómetro cero de la civilización, me refiero a que hasta ese momento los seres humanos eran cazadores-recolectores, no tenían un lugar donde pararse quietos, no tenían una casa, un techo en el que guarecerse de la lluvia, no tenían una estructura social, que es lo que uno deduce cuando hay construcciones y cuando uno tiene casas y cuando tienen que haber reglas y cuando tienen que haber ciertas normas para que la comunidad funcione. Y esto sucede aquí, nada más y nada menos que hace unos 11.000 años atrás, ¿vale? La primera piedra de Göbekli Tepe, para entendernos, se coloca en el 9600 a.C. ¡Ojo! Estas dataciones son dataciones que se hacen, como todo en historia, a través de la sedimentación, de la estratigrafía. Y estamos... Según vas profundizando, te vas remontando en el tiempo. Correcto. ¿Y qué ocurre? Que estamos en una zona donde hay muchos terremotos. Esta mañana, cuando estábamos en Göbekli Tepe, teníamos oportunidad de escuchar de uno de los arqueólogos... En Karahan, perdón. Teníamos oportunidad de escuchar de uno de los arqueólogos los problemas que tenía en la datación, porque los últimos movimientos terrestres habían alterado los sedimentos y, por lo tanto, la posibilidad de datación. Pero es inequívoco que aquí estamos en el momento más antiguo de la humanidad. Y que es muy curioso. Uno piensa que para erigir un templo, para erigir una casa, para erigir cualquier cosa, tú necesitas tener, asegurado la alimentación. Necesitas fuerza, necesitas que alguien te suministre comida, pues para arrastrar las piedras, para subirlas. Y estamos hablando de comunidades que podrían tener, pues, de entre 20, ponte, siendo muy exagerados, 25 personas. Para rezar, lo que está claro es que o tienes el estómago lleno, si no es muy difícil. Exacto. Y si entre las 25 personas vamos a poner que la mitad sean mujeres y las otras mitades hombres, y que unos se dedican a la caza y los otros hacen tareas pues de cocina, de preparación, de cuidado de críos, etcétera, etcétera, ¿cuántos elementos de esa comunidad puedes tener para levantar piedras? Pocos. Según decían en el museo, 1.000 personas mínimo. Sí. Debían ser muy chiquitos, casi como hormigas, para que cupieran en estos yacimientos. Es decir, hay muchas cosas que no encajan, y a donde quiero ir a parar con todo esto es que debió de ser algo muy importante para ellos tener que erigir un templo y sacrificar tiempo de su cacería, de su recolección de alimentos, de sus tareas cotidianas, para comunicarse con los dioses. Porque sabemos que esto era un santuario al que venía gente de toda la región, un santuario que vamos a descubrir a lo largo de la noche, tiene muchas incógnitas y algunas de ellas muy oscuras. Juan, si nos vamos a Göbekli Tepe, ¿es tan importante el lugar como el templo en sí? Quiero decir, ¿se colocan aquí por casualidad o aquí no hay casualidad? Tiene que estar ahí porque tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí porque tiene que estar ahí. Normalmente en estos lugares suceden cosas que atraen a la gente para que en ese mismo sitio se transforme en un lugar que pueda tener adoración y que lo que ha sucedido quede grabado en la piedra. Pero me permito, sobre lo que Josep ha comentado antes, si bien es prehistoria y si bien no hay una documentación escrita, la tenemos en las piedras. Las piedras nos están pasando una documentación que, tratando de entender el significado y lo que las piedras nos están transmitiendo, entendemos. Cuando vemos las formas de los dioses, la forma de haber plantado a cada uno en el lugar en el que está. Hoy, por ejemplo, ya lo comentaba antes en el autobús, da la impresión que entre medio de dos dioses hay como un bautisterio, hay como una pequeña pileta donde seguramente pondrían agua
no tiene apariencia para otra cosa, y quién sabe qué es lo que harían en ese lugar con esa agua. Detrás hay como unos altares, como unas mesas muy bien puestas. Es decir, si nos ponemos en cada detalle y nos concentramos en ello, tenemos un mensaje, tenemos una historia que nos está contando, aunque no lo tenemos por escrito, y también tenemos que, como dije antes, sin quererme ir del tema del programa, cuando hablé de Abraham, no tenemos mucha historicidad, pero sí hay muchas historias que nos llevan a crear todo lo que vamos viendo a lo largo del camino. Hay que decir que hablamos de 3 recintos concéntricos de forma circular. Bueno, realmente son 4, hay uno que es más pequeñito, sí, ¿no? Bueno. Y que si tienen una característica singular es que tienen una especie de columnas centrales en forma de T, de aproximadamente unos 7 metros de altura, que estarían representando formas humanas vistas desde los lados. Tengo aquí una delante, por ejemplo, y estamos viendo cómo los brazos... Digamos que tienes una recreación en pequeñito. Sí. Claro, es que... Bueno, sí, es verdad, es en pequeñito, pero bueno, nos sirve para describir a nuestros oyentes que... Ya me gusta a mí estar ahora mismo haciendo el programa de radio. Hay brazos que se dirigen hacia la cintura, en una posición, y tú que has estado en Isla de Pascua, que recuerda poderosamente a la que tienen los moais. Sí, sí. Y sin embargo, hay ¿cuántos kilómetros de Pascua aquí? Miles, ¿no? Yo que sé, 20.000, 15.000 mínimo. Y sin embargo, hay muchas cosas que evocan a muchas culturas, porque los cinturones que tienen estos seres, vamos a decirle dioses, no lo sabemos si son dioses o no son dioses, pero están representando desde eclipses a una especie de H que dicen los arqueólogos está representando a diversas tribus que se están dando la mano. Porque una de las teorías no es que sean dioses, o tal vez sean dioses, no lo sabemos, pero que este era un lugar de reunión de distintas tribus nómadas. Y que cada una de esas tribus nómadas estaba caracterizada, igual que los canteros en la Edad Media dejaban un símbolo, ellos utilizaban un animal. Pues si era un zorro, o era una serpiente. Pero es que aquí hay bichos que no sabemos lo que son. También es verdad. ¿Con qué se identificaba esa gente? Porque hay una especie de salamandra cabezona que está bajando por una columna. ¿Y eso qué bicho es? Efectivamente. Sí, no hay distinguir un zorro. Yo te estoy dando la versión oficial que llega. Fíjate, es que la historia de este lugar es un tanto peculiar, porque esto es conocido desde los años 60. En el año 63, el gobierno turco pone en marcha un proyecto que recibe el nombre de Proyecto de Investigación de la Región del Sureste de Anatolia, que está pues protagonizado por varios arqueólogos turcos, y descubren el asentamiento, pero nadie toca una piedra. Esto no va a suceder hasta el año 1996, en la que un alemán, Klaus Schmidt, es quien se lleva, como siempre, el éxito, porque es capaz de desenterrar y ver que allí hay algo muy importante. Y hay algo muy importante por muchas cosas. Primero, porque suponen los primeros templos que erige la humanidad. Evidentemente se empiezan las dataciones y se está viendo que aquello se dispara absolutamente hacia atrás en el tiempo. Si teníamos en las escuelas, al menos en mi época, aprendíamos que la rueda se había inventado en el 3000 a.C., aquí las habéis visto esta misma tarde en el museo, habían ruedas hace 7000 años. Si la agricultura no se había dado hasta el Neolítico, es decir, en el 3000 a.C., aquí, digamos, si tú ya tienes asentamientos es que estás establecido y por lo tanto que ya hay una cultura agrícola. Y es curioso porque la cultura agrícola nace después del asentamiento. Es decir, no es que se hayan parado, hayan empezado a labrar los campos y a desarrollar una religión, sino que primero es la religión y eso es lo que les obliga a pararse para empezar a labrar ahí y no en otra parte. Sí, Juan. Nos imaginamos, como vimos en el museo, que esta gente vivía en tiendas y que vivía en tiendas con pieles de animales. Sin embargo, hoy en el terreno vimos casas. Hay un espacio
después que salimos del lugar de los 4 círculos, hay un espacio alargado que tiene habitaciones, y ese tipo de construcción, ese tipo de descubrimiento arqueológico se ve en muchísimos sitios de periodos también de tipo antiguo, como el neolítico, y que son habitaciones que se llamaban de 2 entradas, que tiene una entrada por un extremo y otra por el otro extremo, y que son generalmente de 2 habitaciones. Y hoy las vimos cuando íbamos por el pasillo de la salida, regresando al autobús, vimos esas casas. Una de las cosas que me llamó la atención es que cada una de esas habitaciones, o cuando habían 2 habitaciones unidas, había la presencia de uno de estos que yo llamo los dioses. Sí, pero fíjate, yo no estoy del todo de acuerdo con esa tesis, que es la tesis de los historiadores. Y nos lo vas a contar después de que nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio nos cuenten la actualidad de España y del mundo, y a ver si en este ratito intento recuperar un poquito la voz. Bueno, que estáis en el Colegio Invisible, un Colegio Invisible muy especial que estamos haciendo desde Sanliurfa, como veis, hablando de uno de los lugares más antiguos y también más alucinantes del planeta. Enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos ni más ni menos que en Sanliurfa, que es una ciudad que se encuentra a 40 kilómetros de Siria, en lo que era la antigua Mesopotamia. Sí, haciendo el programa desde aquí. Y como podéis comprobar, bueno, yo vuelvo a pedir disculpas por mi voz, pero como realmente hoy los que tienen que hablar son nuestros invitados de todo lo que estamos conociendo, ¿no?, en estos días, la verdad es que, bueno, pues es que es un lujazo, ¿verdad, Josep? Es un lujo, un privilegio, no solamente el poder estar con nuestros queridos amigos en un lugar tan exótico e importante para la mayoría como puede ser eso, la cuna de la humanidad, sino haber tenido el privilegio de estar en una excavación en activo. Es decir, hemos estado viendo cómo están sacando piezas ahora mismo en Karahan Tepe, que es otro de los yacimientos importantes de la región. Pero si me permites, antes de las noticias, trataba de argumentar que no compro a la historiografía que este yacimiento, el de Göbekli Tepe, sea una vivienda, o se haya utilizado como vivienda. Es una de las muchas tesis que se han ido planteando a lo largo de estos últimos 20 años, porque, insisto... O sea, como punto de reunión de, vamos a decirlo así, de cofradías, de gente que acudía aquí, pues... Es una de las hipótesis, de las muchas hipótesis planteadas. ¿Por qué? Porque es verdad que ahí se han encontrado utensilios que denotan que había una vida larga en el tiempo. Cuando digo larga en el tiempo es que ha habido una ocupación de más de 1000 años, que aquello se enterró, se volvió a desenterrar, se volvió a vivir, se volvió a enterrar, por 2 veces. Y no solo eso, hay hipótesis que hablan que tal vez, si eran templos, esos templos tenían una serie de sacerdotes que vivían allí de una forma regular, y que esos utensilios podrían formar parte de esa casta sacerdotal, pero que el resto eran peregrinajes. Yo no sé si vivían en tiendas o no, pero en cualquier caso vivían fuera de lo que eran esos templos. Pero las casas que yo mencionaba antes están a un lado, no están propiamente dentro del espacio. No, a esas me refiero. Sí, las que están de un lado, y probablemente fueran, sí, la casta sacerdotal, pero pensemos que una casta sacerdotal de hace 12.000 años también tenía familia. No, es que esto es muy heavy, es decir... Pero también tenía familia, Juan, no es que es una persona sola. Pero que me da igual que tenga familia o no. Estamos hablando de el momento en el que los seres humanos empiezan a estructurarse, a desempeñar roles. Y tú has hecho que, no tú, la historia, ha hecho que una persona tenga una capacidad de comunicación especial y le rebajes de trabajar de la comunidad, le rebajes de ir a cazar, le rebajes de el cuidado de X historias para única y exclusivamente comunicarte con esos seres que son los que guían y dan paz espiritual al pueblo. Por lo tanto, acabas de crear una casta que me da igual que tengan hijos y mujeres, que seguramente las tendrían, porque no es una cuestión de número, sino para mí el concepto importante, el revolucionario, es que has dejado de estar cazando para sobrevivir, para establecerte, pararte
y crear una civilización. Pero te olvidas que hace 3 días decíamos lo mismo con respecto a otras civilizaciones y las poníamos como ser los primeros en adorar dioses, los poníamos como los primeros que habían establecido templos, y ahora ya nos hemos ido otros 6.000 años más atrás. ¿Quién no te dice que dentro de poco tiempo nos vayamos otros 6.000 años más y encontremos yacimientos que tengan 18.000 años de antigüedad? Y los hay, de 40.000 y de 100.000, los hay, los tenemos en España. Pero el punto no es ese. Bueno. Hombre, sí. Ya si te estás exagerando si tú un poco. Si tú te vas al castillo o te vas a... Pero sí es cierto que estamos hablando, en este caso, Göbekli Tepe lo que te demuestra es que es una sociedad estructurada. Exactamente, por eso. Que supuestamente hasta 7.000 años después no aparece. Si te remontas 30.000 años en el tiempo, 40.000, ahí lo que tienes, bueno, pues es arte rupestre, lugar de celebración de determinados cultos en cuevas, etcétera, etcétera, pero nunca una sociedad estructurada. Y esto lo que denota es que puede haber una sociedad estructurada, es decir, lo que siempre hemos hablado. Y yo creo que además en este programa nunca hemos tenido pelos en la lengua a la hora de decir que siempre hemos pensado que no somos la primera civilización. Porque además nos estamos remontando a un tiempo en el que confluyen una serie de fenómenos meteorológicos, geológicos, que perfectamente podrían dar al traste con una civilización, da igual que la leyenda la llame Atlántida, da igual que se llame como se llame. Precisamente cuando yo le decía a Juan que no me tentara, era porque creí entender que cuando hablábamos en otros programas de puntos iniciales se refería al Sáhara y se refería específicamente, cuando hemos hablado muchas veces con Yasser, a esas cuevas del desierto occidental egipcio, donde estamos viendo representaciones que luego en las sucesivas migraciones han ido evolucionando hasta crear un corpus de creencias que es el de la civilización egipcia. Pero fíjate, hay una conexión entre ese Sáhara y Göbekli Tepe, y las acabas de decir tú. Es la astronómica, es la que tiene que ver con lo meteorológico, es la que tiene que ver con un cambio que se le llama como mini edad de hielo, que además está, y esto me pone los pelos como escarpias, está representada en uno de los pilares. En el pilar 43, llamado el pilar del buitre, hay una escena. Detente en este pilar, porque sí me gustaría que lo describieses con detalle, porque posiblemente sea uno de los puntos fundamentales de todo el templo, suponiendo que sea un templo. No lo tengo delante, voy a tratar de hablar de memoria, pero hay 3 bolsitos en la parte superior, vamos a definirlos así, son como odres que están muy representados después en la cultura babilónica, lo cual significa que hay una corriente de comunicación o de transmisión que desde ese punto va a prevalecer, igual que pasaba en el desierto egipcio con la es que José María es tan bueno que me acaba de pasar una fotografía para que pueda describirla. Efectivamente están los 3 odres, después estaría una especie de cenefa, que son como unas aguas de tipo curvo, que algunos interpretan como el movimiento de la serpiente. Esto tiene mucho que ver con la astronomía. Encontramos al buitre con una especie de astro, de sol, luego otras aves que podrían ser ibis perfectamente, una separación, y finalmente abajo está representado una especie de alacrán o de escorpión, y que científicos de la Universidad de Edimburgo han visto que se corresponde con un mapa del cielo. Es decir, los seres humanos de hace miles de años, 9.600 años antes de Cristo, es decir, 12.000 años aproximadamente hacia atrás, esculpieron en un pilar una composición del cielo, que además marcaba un momento extraordinario de la historia, porque esa configuración es la que se corresponde con lo que llaman el Younger Dryas o, digamos, principio joven, ¿no? Que es esa mini edad de hielo que hace que se recrudezca el clima de una manera extraordinaria y muchas migraciones vayan hacia el sur, migraciones humanas, buscando sustento. Estamos en sociedades recolectoras y cazadoras, vayan buscando hacia el sur. Y fíjate, aquí, en Asia Menor, sucede algo que hace que en lugar de ir hacia el sur, no solo se queden, sino que además
establezcan ese punto de inflexión que es la agricultura y la ganadería, que lo va a cambiar todo. Juan, tú sabes que en este programa siempre hemos dicho que los mitos para nosotros son esa parte de la historia que el hombre, digamos, que camuflaba o ornamentaba, ¿no? Para que todos lo entendiesen, pero que si escarbamos en la génesis del mito vamos a encontrar siempre el sustrato real que dio origen al mismo. Da la sensación de que en esta época, el Younger Dryas, ese final de la pequeña edad de hielo, pues surge Göbekli Tepe. De repente hay un lugar, hoy lo comentábamos con nuestros queridos viajeros, a los que os voy a preguntar, ¿estáis cómodos? ¿Os lo estáis pasando bien? ¿Alguien se duerme? Sí, vosotros ya sabéis, sin ningún tipo de problema. Esto es... Intentamos que sea un colegio un poquitín gamberro, sobre todo cuando salimos de viaje. Así que si alguien en un momento determinado quiere, pues, lanzar alguna lechuga o un tomate a Josep o a Juan, no hay ningún tipo de problema. Yo no, que ya estoy bastante mal con la garganta. Bueno, pues el caso es que siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Da la sensación de que en ese tiempo, Göbekli Tepe, de repente te vas al archipiélago de Okinawa, en Japón, tienes unas, entre comillas, construcciones Yonaguni, que podrían estar perfectamente cronológicamente ubicadas en ese tiempo y que permanecen debajo del agua desde hace, pues eso, 10, 12.000 años, y estamos hablando de 10, 20 metros de profundidad. Y está claro, da la sensación por lo menos de que estamos hablando de construcciones antrópicas. Y así tantos y tantos lugares. No voy a hablar de la Esfinge, de las dataciones estratigráficas que realizó Robert Schoch. Pero que remiten a la misma época. Efectivamente, de la Universidad de Boston, un geólogo, y remiten a esa misma época. Es que da la sensación de que en ese tiempo ocurre algo que marca un principio y un final. Y de nuevo un principio. Pero cuando hablamos de ese tiempo con respecto a las pirámides o a la Esfinge, lo hacemos con miedo. Porque decimos, ¿cómo vamos a hablar de 10.000 años atrás? Pero nos estamos metiendo en una locura de repente, porque los arqueólogos, porque estos y los otros hablan hasta de 6.000, y también nos rezongan mucho los guías y todos los de Egipto cuando decimos que igual las pirámides tienen 10.000 años de antigüedad o algo parecido. En este caso lo estamos hablando ya con mucha lógica y con mucha realidad. Esta es una tierra de terremotos. Es una tierra que hasta el día de hoy se están acomodando las diferentes placas bajo la tierra, bajo el mar, y también hemos visto vestigios de piedras volcánicas. Lo hemos visto en toda la zona por donde hemos estado. Es muy probable que los hechos que ocurrieran, sea por movimientos volcánicos o movimientos de tierra o terremotos o lo que fuera, motivara a que ese es el lugar de la salvación. Y en el lugar de la salvación se hace el templo. Se hace el templo por agradecer. A mí me faltaba solo verlo, y una vez visto, estoy convencidísimo que es un templo. Sobre todo los dioses me llamaron muchísimo la atención, perdóname, Josep, pero para mí son 100% dioses. Sí, yo estoy convencido de que también son dioses. Y hay una composición que hasta me llevaría a algo que podríais decir que es tirado de los pelos, pero los 4 terrenos establecidos dentro del templo me pondrían perfectamente en las 4 épocas del año, o me pondrían perfectamente en los 4 elementos básicos de la creación, cuando hablamos del aire, del fuego, de la tierra y del agua, y que cada uno de esos estuvieran dedicados precisamente por los animales que están representados, por las formas, por diferentes condiciones que tiene el lugar, que podría llevarnos a ello también, y que esa fuera una de las formas de adoración que luego fueron pasando a lo largo de la historia y llegan hasta nuestros días. Pues mira, no deja de tener sentido, ya que estamos escribiendo historia, porque en el fondo esta especulación no deja de ser otra especulación de las muchas que se hacen, con mayor o menor fundamento. Es verdad que en uno de los espacios hay canalizaciones que parecen llevar agua, que no están en el resto. Agua, o podrían ser sacrificios, no lo sabemos, pero hay canalizaciones que en otros no están, y en otros parecen haber lugares donde se podía haber hecho fuego, que no sé si sirvieron para eso o no, que en los otros no están. Es decir, que tiene un sentido, lo que acabas de decir tiene sentido.
Y es curioso porque el bestiario de todas estas columnas, y no solamente las columnas, están esculpidos en algunos casos y en otros esgrafiados, pues puedes encontrar desde reptiles, jabalíes, grullas, cigüeñas, zorros, serpientes, escorpiones, ovejas, leones, arañas y hasta hombres sin cabeza. Hay una imagen que hemos visto hoy en Karajan Tepe, donde además el ser humano, que hemos hecho alusión a la posición de las manos, pero tenía el pene en forma erecta de una manera que luego vamos a ver representada a lo largo de la historia en lo que se entienden eran rituales de fertilidad, no para los seres humanos, sino para los campos. Se enterraban pequeñas figurillas con un pene, cuanto más grande mejor, que pudieran enterrar en la tierra porque creían que de esa manera se fertilizaba, ¿no? Pero esas ideas ya nacieron aquí y luego las vamos a ver representadas en todo el orbe, lo cual significa que ha habido una correa de transmisión que nace en este lugar. Es lo más normal, y ya era normal hace 12.000 años atrás. Es sorprendente, pero perdona que te he cortado, porque lo que dijo Loren antes, ¿habrá ocurrido algo en ese tiempo que también soltó lo de la Antártida? Lo de Atlántida, perdón. Ya no me salía la voz. Sí, de la Antártida. Yo porque estaba pensando que en la Atlántida se dice que también hay cantidad de cosas que cuando se empiecen a descubrir, que nos vamos a quedar totalmente anonadados. Estás mezclando la Atlántida con la Antártida. No importa, bueno, da igual. No importa, porque mencioné la Atlántida y a veces uno saca palabras que las tiene ahí metidas en el cerebro muy profundo, pero que tiene algo que ver con lo que estamos hablando, porque antes yo decía que igual te encontramos cosas que tengan 18.000 años, pero también sorprende, acabas de mencionar animales en relieve, cuando nosotros sabemos que en esa época... Estamos hablando de esculturas. Esculturas, cuando sabemos que en esa época lo único que hacían era dibujar vaquitas, caballitos o hombrecitos con 2 patitas que eran 2 palitos y 2 bracitos que eran 2 palitos, que era lo que estaba dentro de las cuevas. Y de repente en la misma época estamos encontrando esculturas, estamos encontrando relieves, altos relieves y bajos relieves. ¿Qué es esto? Entonces, seguramente, de acuerdo al orden de los tiempos, hace 12.000 años atrás, por decir un número redondo, tiene que haber ocurrido algo, sin lugar a duda, de muchísima importancia. Y la gente ya se movía de un sitio a otro. No me mires que me voy a sacar sangre de la lengua. No, es que te voy a preguntar. Me voy a sacar sangre de la lengua. Yo no puedo hablar, pero sí me surgen muchas dudas, ¿no? Porque de repente, en el caso de Göbekli Tepe, surge el olvido. Es decir, ¿cuál pudo ser el motivo de la extinción definitiva de este lugar? Porque da la sensación de que hay una serie de científicos que han traducido esa estela del buitre viendo una serie de símbolos y aludiendo a algo que vino del cielo. Uh-huh. Sí, y que además estamos a punto de conmemorar, porque esa misma configuración astral, configuración de astros que se ve representada en ese pilar del buitre, volverá en noviembre de 2032. En 2032 se va a dar exactamente esa misma configuración y la Tierra va a pasar en noviembre por una zona especialmente densa. Déjame de lo hacer que se cuentas conoce... a ver si llego. ¿Perdón? Déjame hacer cuentas a ver si llego. Digo que esa zona del espacio, que son restos de un cometa que posiblemente pues, se fragmentó debido a la colisión con otro cometa, dio lugar a lo que se conoce el fenómeno de las táuridas. Son una lluvia de estrellas regular, que no supone ningún peligro, al menos hasta el momento, que todos los Halloween pues están visibles en el cielo. Basta que pongas en un lugar oscuro y mires... En los meses de octubre y noviembre. Eso es, se ven las táuridas y ves caer esas estrellas. Pero ¿qué ocurre? Que hace 12.500 años esa colisión del cometa fue tan extraordinaria que probablemente desprendió trozos muy grandes que pudieron ser la causa de ese acontecimiento, digamos, terrible que cambió
el perfil de las costas, que hizo que los hielos de nuevo regresaran y que por tanto hubiera un cambio global que tuvo que ser recordado en generaciones. Y por lo tanto, igual que las pirámides creemos que son un hito, marcan algo, esto marca específicamente esa fecha del 12.500 a.C. Digamos que sería una especie de piedra roseta, ¿no?, que nos cuenta algo que ocurrió en el pasado y que fue catastrófico. Y que tú, además, de una forma muy inteligente, a mí me ha encantado, has asociado a otro de esos lugares que hemos descubierto hace ya tiempo, ¿no?, en otros viajes aquí en Turquía, en la Capadocia concretamente, que son las ciudades subterráneas, ¿no? ¿Por qué se escondía esa gente? ¿Qué motivos tenía? Porque posiblemente, y es una de las tesis que hemos planteado también aquí en más de una ocasión, si realmente el frío era tan terrible, probablemente el ser humano lo que buscara, si se siente impelido de viajar más hacia el sur, a encontrar pues lugares más cálidos, es a construir justo hacia abajo, porque sabemos que las cuevas mantienen una temperatura estable durante todo el año y por lo tanto muchas de esas ciudades subterráneas de la Anatolia podrían estar justificadas precisamente para guarecerse, para protegerse de un frío realmente polar. Hay graneros, lugares para poner ganado, habitáculos para las personas. La única cosa que no me encaja dentro de esa estructura, y lo comentábamos ayer, era esas ruedas que bloquean las puertas, lo cual significa pasillos, que debía, ¿no?, para que no entre nadie. Lo cual debía suponer que habían enemigos, gente que estaba fuera y que por lo tanto temían que pudieran robar aquellos alimentos que podían haber conservado, pues para abastecerse durante ese largo invierno de impredecibles consecuencias. Normalmente estos edificios de hasta 7 pisos bajo tierra eran para protegerse del enemigo. Por lo general, porque los encontramos repetidos en otros lugares también del mundo. Y generalmente eran para protegerse de alguien que los perseguía y que tenía muchas más posibilidades de exterminarlos. Y entonces se iban preparando hasta que definitivamente se encerraban ahí, cerraban las entradas de una forma total, tenían unas chimeneas escondidas y permanecían bajo tierra para poder sobrevivir. Y hay elementos desconcertantes. No sé si era de Rinkuyu, que tiene una salida subterránea que conecta con otra ciudad. Y claro, fíjate, una tuneladora hoy que utiliza tecnología GPS para no desviarse de su rumbo, para conectar de la tuneladora A a la tuneladora B y que coincidan en un punto, es algo de una ingeniería y precisión extraordinaria. En aquel tiempo, que no había GPS, no habían satélites, no había siquiera brújula, no había un error de un grado para que pudieran conectar. Ergo, había alguna tecnología que hoy por hoy desconocemos y que alimenta esto todavía más en algo realmente extraordinario. Ya está con sus marcianos. Una de ellas, es verdad, una de ellas es seguir las vetas de la misma piedra. Seguir bajo tierra, desde el punto de vista geológico, una veta de un tipo de piedra, porque debajo de la tierra tenemos diferentes tipos de piedra. Pero si tú sigues la veta de una piedra, por ejemplo calcárea, que es más fácil de trabajar y de ir con martillo y cincel abriendo, llegas al final a un lugar que sabes que vas a llegar siguiendo esa misma veta. Y eso también lo hemos visto a lo largo de la historia en diferentes hechos y situaciones que se hizo y se logró llegar al punto que se quería llegar siguiendo eso. Es una posibilidad. También pueden haber las otras. No soy geólogo, pero vamos, no necesariamente, se me acontece como algo muy difícil. No, muy pero improbable. tocas un poquito de cada cosa, por eso te hablo en estos términos que sé que me vas a entender. Bueno, yo creo que la historia que estamos viviendo, ¿no?, y sobre todo la que nos gusta analizar a nosotros, podemos decir que es una historia, sería una especie de puzzle al que le faltan muchas fichas. O más bien una cadena formada por eslabones inconexos que cuando se conectan te das cuenta de que tiene sentido. Es decir, hoy por ejemplo en Karahan Tepe, que es un sitio, bueno, es increíble porque ahí están los arqueólogos a pie de terreno, con la piqueta cavando y con la brocha limpiando. Es decir, se está descubriendo hoy en día. Lleva menos de un año abierto y hemos llegado a esta colina de Karahan Tepe y hemos visto que se había desenterrado una figura de 2 metros, lo que tú has dicho, ¿no? Una especie de ser enjuto,
al que parece que se le ven las costillas, tiene el pene erecto, tiene las rodillas flexionadas y sinceramente cuando yo lo he visto, lo he comentado con varios viajeros, ¿no? A mí inmediatamente me ha recordado a los demonios Cava Cava de Isla de Pascua, que son prácticamente iguales. Vamos a colgar, vuelvo a repetir, en nuestras redes sociales, ya sabéis, Twitter, @ColaInvisibleOC, también Instagram y Facebook, el Colegio Invisible en Onda Cero. Vamos a colgar fotografías de lo que hemos visto en Karajan Tepe y de un demonio Cava Cava de Isla de Pascua. Y es sorprendentemente igual. ¿Y esto cómo es posible? Para mí es algo absolutamente desconcertante que debe tener algún tipo de significado. Mira, ayer te lo comentaba cuando leía el principio de tu nuevo libro. Hay que decir que Loren ha sacado un nuevo libro que... momento teletienda. No, luego ya haré mi momento teletienda también, pero... Sí, porque tú también has sacado por otro. Eso lo digo. Pero menciona a un amigo de ambos, que ya no está con nosotros, siempre añorado, Xavier Musquera, que él estaba convencido de que las taulas eran la representación de un toro. Y tú, ahora que tienes aquí delante tuyo estas tres Ts, ¿no?, de Göbekli, en el fondo, en la parte superior estaría representando la cornamenta, el astado, y el resto sería la parte, digamos, de las patas y del pecho visto desde delante. Hombre, hay que echarle imaginación, ¿eh? Bueno, hay que echarle imaginación, pero en el fondo... todo esquema tiene un principio y en diseño, y esto me lo contaba Musquera, estas cosas funcionan de este tipo. Entonces, él creía que el sol, bueno, no él, cualquier especialista en simbología sabe que el sol es una representación, el toro es una representación del sol, es un símbolo solar, y por consiguiente él entendía que podía haber una serie de alineaciones. Curiosamente, esas alineaciones se dan y permiten hacer un recorrido, digamos, estelar o solar, pero es que curiosamente en Göbekli Tepe pasa también exactamente lo mismo. Esas columnas están alineadas específicamente para seguir el rastro de algunos astros del firmamento, desde la constelación de Virgo hasta el propio Orión. Y esto es algo fascinante, porque implica que aquellos recolectores cazadores, ostras, tenían conocimientos astronómicos. Miraban para arriba. Miraban para arriba. Y eso, para mí es muy importante, porque sin duda... Y esto es así acabo yo uno de mis libros, el libro del que acabo de publicar. Venga, en el fondo existe una especie de conexión, ¿no?, con el cielo, del ser humano con el cielo. Y yo creo que miramos obsesivamente al cielo buscando un poco también nuestros orígenes. Y ahí lo dejo. ¿Título del libro? El secreto de los aliens, claro. Publicado por... Luciérnaga. Bueno, pues es un gran libro donde vais a encontrar cosas como esta que nos está contando Josep. ¿Cuánto queda por descubrir en Göbekli Tepe y en toda esta zona que hemos visto que está prácticamente sembrada de vestigios increíbles? Mucho más de lo que se ha encontrado. El solo hecho que ya se hablen de 15 a 20 lugares con posibilidades que hayan centros del mismo tipo, de la misma actividad, que sean templos o que fuere lo que fuera, llama mucho la atención. Claro, ahora Josep nos va a decir que los 15 o 20 igual estaban alineados de acuerdo a las constelaciones del cielo, todos ellos. No lo sé. También es posible. No soy yo quien digo esas teorías. Pero alguien lo tendría que haber iniciado. No es solamente cuestión de que los cazadores miren hacia arriba y se imaginen las constelaciones de acuerdo a las estrellas. Alguien lo tiene que haber enseñado. Alguien les tiene que haber dicho, si observáis esta estrella con esta otra y aquella de allá, veréis que forma no sé qué. Y ellos fueron y lo representaron. Eso sí, pero alguien tiene que haber traído ese conocimiento. De la misma manera que antes nos preguntábamos por qué la presencia de esos hombrecitos tan particulares que parecen diabólicos, pero si hasta en las catedrales que se hicieron en la Edad Media tienen esos personajes, y personajes más feos también, y personajes más diabólicos también, y animales también que asustan. Con lo cual, vemos que la presencia del bien y del mal está en todos los sitios, y está representada en todos los sitios, y ya viene desde hace 12.000 años, si creemos que ese personaje, por la forma que tiene y por estar manipulando su pene de la forma que lo está haciendo,
aunque no era circuncidado. Pero, no me he podido acercar tanto. Sí, yo fui acercando la fotografía porque era una de las cosas que más me interesaba ver, precisamente por la connotación del lugar. Explícalo. Y si tiene esa forma y algo que nos mueve, nos inquieta, es porque estaría representando algo que probablemente quisiera alejar alguna cuestión de ese lugar, proteger de alguna manera que los hombres que llegaran ahí supieran que eso no es para ellos. Hombre, pues ya que lo dices, hay un enigma muy curioso de Göbekli Tepe, que es el tema de las cabezas. Es decir, los dioses no tienen cabeza. Los brazos llegan hasta los hombros, pero no hay cabeza. Curiosamente, hay muy pocos enterramientos en Göbekli, pero los cuerpos que se han encontrado no tenían cabeza. Habían sido decapitados. ¿Dónde están esas cabezas? ¿Qué se hizo con esas cabezas? ¿Formaba parte de algún ritual diabólico? Diabólico entendido desde nuestro punto de vista actual. No es mal encaminado, porque precisamente una de las hipótesis que se barajó por parte quizás de un sector, bueno, pues no especialmente profesional dentro del ámbito de la historia y de la arqueología, es que el templo de Göbekli Tepe, una de las funciones que tenía en el pasado, dentro de todos estos mitos, ¿no?, dentro de lo que es la Babilonia, Mesopotamia, donde encontramos realmente la distinción o la línea que separa un dios bueno de un dios malo, de lo que nosotros, desde nuestro punto de vista cultural, tacharíamos de demonio, es muy fina, es muy difícil de distinguir. Y una de las hipótesis de trabajo que se barajó es que Göbekli Tepe era un templo para la invocación de demonios, ni más ni menos. Ojo, olvidemos el concepto demonio como lo tenemos asumido desde nuestro punto de vista judeocristiano. Asumamos que no significa lo mismo, pero lo que se planteaba era eso, que fuera un lugar de invocación a los demonios. Estamos hablando de lo más parecido a lo que muchos han definido como una especie de templo maldito. Y precisamente, si hay templos malditos en lugares distantes, con mucha historia, estudiados en profundidad por nuestro querido Jesús Ortega, están en Japón. Así que, si os parece, vamos a escucharlo. Si os parece, vamos a descubrir algunos de los lugares más oscuros y temidos de Japón, donde los templos no son solo lugares de paz, sino el hogar de terribles espíritus y el escenario de sangrientas leyendas. Uno de esos templos es el santuario Kanda Myojin, el santuario central de la zona de Kanda en Tokio, a pocos minutos del barrio de Akihabara. Fundado en el año 730 en la zona de Otemachi, el santuario fue trasladado en varias ocasiones hasta situarse en su actual localización. Este santuario está consagrado a 3 deidades sintoístas o kami: Daikokuten, la deidad del matrimonio y las buenas cosechas; Ebisu, la deidad de los negocios y la pesca; y el que nos interesa, Taira no Masakado, la deidad de un samurái del siglo X que osó rebelarse contra el gobierno. Los kami son seres o espíritus sagrados que se encuentran en todos los aspectos de la naturaleza y del mundo. Pueden ser dioses, espíritus de la naturaleza, ancestros venerados o fuerzas sobrenaturales que habitan en determinados lugares, en algunos objetos, o incluso representarse como fenómenos naturales o seres humanos con cualidades extraordinarias. Pero, eso sí, no todos los kami son benevolentes, y algunos pueden ser caprichosos o peligrosos si no se les respeta adecuadamente. La leyenda del fantasma del samurái Taira no Masakado es probablemente una de las más terroríficas de las que rodean los templos y santuarios de Tokio. Como decíamos, Taira no Masakado fue un señor de la guerra local en el siglo X que trató de desafiar la autoridad imperial estableciendo su propio reino independiente, algo que no resultó del agrado del emperador, por lo que puso precio a su cabeza.
Masakado murió en combate y fue decapitado, trasladándose su cabeza a Kioto. Allí cuenta la leyenda que su cabeza se colocó a la vista de todos como una advertencia de lo que ocurría con los rebeldes. La cabeza, misteriosamente, permaneció incorrupta, sin descomponerse, hasta que, siempre según la leyenda, desesperada por reunirse con el resto del cuerpo, se elevó hacia los cielos y emprendió su búsqueda. Nunca lo consiguió, y cansada, la cabeza acabó llegando a lo que hoy es la zona de Otemachi de Tokio, cerca de donde se encuentra el santuario. Aterrorizados por semejante aparición, los aldeanos de la zona lavaron y enterraron la cabeza, erigiendo una piedra para calmar la sed de venganza de la cabeza del samurái Taira no Masakado a comienzos del siglo XIV. Este personaje acabó convirtiéndose en un símbolo de rebelión contra el poder autoritario, y el lugar de enterramiento de su cabeza fue conocido desde entonces como la colina de la cabeza de Masakado. Tras 600 años de descanso, Masakado, o al menos su cabeza, fue perturbada en 1923, cuando el Ministerio de Finanzas aprovechó la oportunidad presentada por el gran terremoto de Kanto para hacer algunas renovaciones, incluyendo derribar el montículo o la colina de la cabeza de Masakado y construir una oficina en ese mismo lugar. Cuentan que hasta 14 empleados murieron y muchos más sufrieron accidentes. Finalmente, el proyecto de la oficina fue descartado y se construyó un nuevo monumento de piedra para apaciguar al espíritu del legendario samurái. Un templo un poquito más pequeñito en otra zona de Japón tiene también una leyenda asociada con la mala suerte y la muerte. Ochobamba es un nombre desconocido por muchos japoneses, pero no por los lugareños de Chigasaki, en la prefectura de Kanagawa. Allí es temido a causa de una oscura leyenda, como consecuencia de la enfermedad y la muerte. Hace referencia a una estela y a la mujer que allí yace enterrada. Actualmente, esta estela puede visitarse en el cementerio de un pequeño templo budista de la ciudad. Según la tradición, la piedra maldita puede atraer la mala suerte e incluso la muerte a aquellos que se atrevan a tocarla con sus propias manos. Ochobamba era una devota anciana budista que, tras rezar y pedir insistentemente a los dioses, logró curar el brote de cólera que azotó la zona en el año 1822, convirtiéndose casi de inmediato en una famosa sanadora. Su fama era tal que, cuando un importante señor de la provincia de Oki fue atacado por un korori, un monstruo temido que encarnaba en la tradición la enfermedad del cólera, junto con otras enfermedades como la disentería o la malaria, pues uno de sus hombres le habló de esta legendaria sanadora, le habló de Ochobamba. Tras buscar y localizar a la famosa curandera, ésta accedió a tratar al importante señor. Como consecuencia, la anciana fue recompensada generosamente y se le dio una tumba especial cuando falleció sin herederos o parientes. La estela de su tumba sobrevivió al paso del tiempo, pero su historia se distorsionó, llegando a ser un objeto maldito capaz de atraer la mala suerte y, por supuesto, enfermedades como el cólera. Por tanto, el templo que lo cobija o lo contiene actualmente también es heredero de esa mala fortuna y se ha convertido, según la tradición, en un lugar maldito. Estos son tan solo algunos de los lugares y templos que podemos encontrar en Japón asociados a leyendas oscuras y a maldiciones. Pero como podéis imaginar, hay muchos más. Y no solo en Japón, sino por supuesto repartidos por el resto del planeta a lo largo de la historia. Pues eso, que hay lugares que dan miedo, es decir, podemos ir a Japón y ver lo que nos ha contado Jesús, pero también podemos acercarnos, por ejemplo, a un lugar que seguramente Juan conoce muy bien, porque en su momento
Seguramente creo que estuvo con Fernando Jiménez del Oso, Cerro Sechín, en Perú, que es otro de esos lugares que da mucho miedo. Ahí te encuentras representaciones en las paredes de gente decapitada, ves órganos dispersados por todos lados. Es decir, es un sitio de ritualística muy oscura. Y lugares como estos los hay prácticamente en todo el planeta. Pero no quiero terminar, ya que nos estamos acercando a los minutos finales del Colegio Invisible de hoy, a lo que hemos comentado al principio. Hay una persona muy especial que viaja con nosotros hoy, que es autor de una novela que se titula Tepe, con lo cual, pues es que en mejor lugar para hacer unas preguntas, pues yo creo que mejor lugar que este no hay, Josep. Pero te voy a ceder el testigo porque yo estoy a punto de quedarme, por la maldición de Göbekli, estoy a punto de quedarme sin voz. Pues así es, estamos con José María Aznar, que nos acompaña para hablarnos un poco de tu novela. Porque, primero, ¿por qué elegiste Tepe, Göbekli Tepe, como escenario de la acción? Buenas noches, pues fue muy curioso porque creo que me pasó lo que os ha pasado a muchos de vosotros, que es que un día lees una noticia o ves una noticia sobre algo que no debería existir y te atrapa. En mi caso me produjo una sensación muy de curiosidad y me puse a investigar sobre ello, y hasta el punto que, no sé, como ya había empezado a escribir un poco, sentí como la necesidad de compartir ese conocimiento. Como bien habéis dicho, existen muchos interrogantes y hay muchas cosas que no se saben y que se van descubriendo con el tiempo. Entonces, bueno, una novela siempre permite unir o coser esas cosas que la fantasía te permite y la historia, ¿no? Antes de que Josep te haga la segunda pregunta, yo creo que cuando uno presenta a un invitado, que además yo creo que es la primera vez, ¿no?, que estás con nosotros en el Colegio Invisible, lo suyo es darle un fuerte aplauso. Además, aplauso merecido porque José es muy buena persona y se ha ganado a muchos de los viajeros que están aquí con nosotros. Pero me has descolocado porque ya no he perdido el hilo de lo que me estaba contando. Hombre, de todas formas, te digo que te he cedido la palabra porque, sinceramente, a mí entrevistar a un señor que se llama José María Aznar todavía me impone mucho. O sea que no, sin tener que destripar, obviamente, la novela, lo que sí sucede es que la ficción muchas veces nos proporciona la libertad de contar, bueno, aquellas cosas que no tienen que estar, digamos, regidas por el rigor, ¿no? Sí, exactamente. Además, pues te permite, pues también conectarlo en este caso con otros misterios o con otras cosas que nos sorprenden. En mi caso, pues utilicé a personajes como el Bosco o Leonardo da Vinci para darle más picante a la novela, y bueno, hay 3 hilos argumentales que se van uniendo con el tiempo y todo está unido, y al final, bueno, pues la verdad sale a la luz y hasta ahí puedo contar. Y hasta ahí puede leer, porque si no destripará lo que viene siendo Tepe. Bueno, yo te voy a preguntar, ¿qué has sentido cuando has estado hoy en Göbekli? Pues algo muy especial, porque es algo que he fantaseado desde que empecé a escribir la novela, y son muchos años diciendo a ver cuándo tengo la ocasión, porque es un lugar que está muy lejos del mundo y es difícil llegar aquí. Con vosotros ha sido muy fácil, es una suerte, y bueno, la sensación ha sido muy especial. Ha habido momentos en los que, y quizás más en el museo que hemos tenido la suerte de visitar esta tarde, ha habido momentos que se me ha erizado la piel porque hay cosas que son realmente sorprendentes. Museo de Sanliurfa, que hay que decir que se inauguró hace apenas un año y que un señor muy amable nos ha permitido estar durante bastante tiempo observándolo, además con toda la tranquilidad de decir, oye, si quieres estar 7 horas aquí, no hay ningún problema. Bueno, en fin, estas cosas que pasan en los viajes, ya sabéis, ironía siempre al poder. José María, ¿dónde pueden encontrar tu libro? Bueno, pues Tepe está disponible, pues, no sé, en la web de las principales distribuidoras, Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro. La podéis encontrar. Y en Amazon. Y en Amazon, y en Amazon también. Es lo más fácil para que mucha gente que está fuera, incluso de nuestro país, pueda adquirir la novela, ¿no? Y merece la pena. Muchas gracias. Gracias a ti, ha sido un placer absoluto viajar contigo, que se repita porque se aprende muchísimo, en fin, es un placer. Muchas gracias a todos y estoy en deuda con vosotros porque estas son experiencias que merecen la pena vivir. Con estas palabras nos vamos a las conclusiones. Un aplauso. ¿A qué no te esperabas esta canción? Pues no. Claro, bueno, esa es de la temporada, de la primera y de la segunda temporada. Pero me gustaba mucho y he dicho que mejor sitio para recordarla
que aquí. Que aquí en Göbekli Tepe, la verdad, lo único malo que tiene siempre que llegan estas sintonías maravillosas es que se acerca al final del programa. Pero bueno, no queda más remedio que aguantarnos. Ahora seguiremos con esa tertulia Z prácticamente, ¿no? Y conversando, porque yo creo que el tema da para mucho. Pero en fin, para terminar me gustaría preguntaros, porque da la sensación de que solo sabemos, no que no sabemos nada, pero sí que sabemos muy poco. Y da la sensación de que lugares como los que estamos visitando en estos días te obligan a reescribir una parte de la prehistoria que se tenía ya como muy machacada, como muy clara. Sí, porque además quedan un montón de cosas en el tintero, como por ejemplo las propiedades acústicas del lugar, lo cual significa que la reverberación, como hemos contado muchas veces con los oráculos, debía de influir de una forma notable en el estado de conciencia de las personas que entraban ahí. 2, hay un montón de cazoletas, que son esa especie de agujeritos en el suelo, que eran cosas para poner esencias, lo cual hace pensar que se trata de un templo, y que eran cosas que ofrecían a los dioses. Pero algunas de esas cazoletas, el contenido, los restos de lo que quedaba allí era trigo, y específicamente se cree que podían estar utilizando el cornezuelo de centeno, que es un alucinógeno base del LSD. Bueno, sabes que una de las explicaciones que se da para justificar esa maldición que supuestamente sufría Manuel Blanco Romasanta, el lobisome de Allariz, el hombre lobo gallego, era precisamente el consumo de cornezuelo de centeno, que le provocaba alucinaciones a tal punto de que se creía hombre lobo. Pues vaya usted a saber si le falta en la cabeza a estos por esto, porque se supone que el chamán se metía el chutito de cornezuelo y luego salía volando, alucinando o dando mensajes, vamos, lo que quisieras, y en música, en clave de do. Hay muchas cosas, muchos enigmas. Yo creo que esto lo que hace es abrir la espita, hacernos más humildes porque no lo sabemos todo, y que nos obliga a ir reescribiendo la historia día a día, y en este caso reescribiendo la prehistoria, que es la que no tiene precisamente registro escrito. Pues yo creo que nos toca ahora orar mucho para que los arqueólogos sigan haciendo su trabajo y puedan darnos un poquito más de acercamiento a toda esa ignorancia que tenemos respecto a estos lugares, pero que nos llaman muchísimo la atención. Tenemos que seguir viajando, buscando, porque no podemos parar, porque este es el momento justo, con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con todo el movimiento que hay en el mundo entero, donde necesitamos encontrar respuestas para poder solucionar muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día. Y las respuestas están en nuestro planeta, están y las dejaron para que nosotros las podamos usar a lo largo del tiempo. Si hay templos malditos, también hay templos benditos. Por lo tanto, tenemos que saber utilizar la balanza de forma tal que podamos llegar realmente al esplendor de todo lo que estamos buscando, que es el final de la verdad.